Mayra García y Gonzalo Del Monte hacen Velocidad Argentina. 11:15 de la mañana ya en la República Argentina, 23 grados 2, y nos vamos a meter en uno de los temas que están inquietando a todo el mundo porque está muy tensa la situación entre Rusia, Ucrania. También está los Estados Unidos teniendo un protagonismo muy grande en esta situación, en medio del cambio de gobierno también de los Estados Unidos, y para eso vamos a hablar con un especialista. Él es investigador, especialista en historia política y social de Rusia. Se llama Claudio Ingerflón y tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Claudio? Aquí Gonzalo Del Monte y Mayra García. Lo que le pido, por favor, es que hable un poquito más alto porque bien, así escucho. Bien. Bueno, te hago la primera... ¿Ahí me escuchás bien? Sí. Mejor, bien, buenísimo, Claudio, gracias. Está todo el mundo conmocionado por lo que puede llegar a suceder en Rusia y Ucrania, y lo que se supo, lo último que se conoció hoy, es que Rusia ya disparó por primera vez un misil intercontinental. Esto lo dicen en Ucrania. ¿Cómo ves esa situación y qué pensás que puede pasar en los próximos días? Bueno, ese misil no llevaba carga nuclear, bien, según declararon los ucranianos, o sea que van graduando la respuesta. El mundo tendría que estar conmocionado y preocupado por una tercera guerra mundial desde el día en que Rusia invadió a Ucrania. La medida que tomó Biden ahora, y seguido por Gran Bretaña y Francia, de permitir a los ucranianos responder sobre el territorio ruso y atacar las bases militares rusas desde las cuales se bombardea Ucrania, no cambia la relación de fuerzas. O sea, había que sacar algunas lecciones, aunque me parece que ya es tarde por sus consecuencias de lo que ha pasado. Sí. Pero es real esa alerta que hay un poco en todo el mundo de la reacción que pueda tener Vladimir Putin después de haber autorizado el uso de misiles nucleares o convencionales, o se espera que eso finalmente no suceda? Bueno, sin ser el analista no lo tengo acostado en el diván, sí, pero hay una metáfora que es la de la bicicleta. Cuando andas en bicicleta, si miras solamente el manubrio, vas a tropezar y te vas a caer. Hay que mirar el camino hacia adelante. Entonces no hace falta mirar todo el tiempo el manubrio. Con esto quiero decir que lo que está pasando ahora es un acontecimiento, pero este acontecimiento hay que inscribirlo en una política de largo alcance que va a decidir. Esa política decide cuál es el grado de violencia que van a usar. Y esa política de largo alcance estaba clarísima desde el 2014 cuando Rusia ocupó Crimea. O sea, hay que recomponer, según Putin, el orden internacional para darle a Rusia una situación, un lugar de potencia hegemónica en el siglo XXI. No es mi interpretación, es lo que él dijo en el manifiesto de 1999, llamado el Manifiesto del Milenario. Entonces, es en función de ese objetivo que ocuparon una parte de Ucrania, porque para volver a ser la potencia que fue Rusia en la época zarista y en la época soviética, necesita un espacio geopolítico que incluye incondicionalmente a Ucrania. O sea, Rusia no puede ser una potencia mundial sin Ucrania. Sí. ¿Va a cambiar, Claudio, la guerra, o puede llegar a terminar una vez que cambie el gobierno de los Estados Unidos, que se vaya Biden y que llegue Donald Trump? Yo creo que a Trump lo único que le interesa es Donald Trump. Efectivamente, lo que aparece es una convergencia de intereses entre Trump y Putin, vamos a personificar las cosas. Hay un artículo
que pasó desapercibido en Occidente el 27 de septiembre del 2023 en ruso, firmado por Surkov. Surkov es el personaje que Giuliano da Empoli trata como el mago del Kremlin en su novela, muy famosa ahora. Y lo que dice Surkov es, bueno, dejemos de ser hipócritas. Hay un sur global, por lo tanto hay un norte global. Y el norte global tiene sus intereses conflictuales con los del sur. ¿Quiénes estamos en el norte global? Estados Unidos, Europa Occidental y nosotros. Esto es el frente que hay que organizar porque por ahí pasa el futuro de la humanidad. Nosotros contra ellos, y nosotros ordenamos, dominamos el mundo porque somos los más fuertes. Lo dice textualmente, no estoy inventando ninguna palabra, a tal punto que provocó problemas al interior de Rusia porque, como siempre hay alguien que esté más a la derecha que vos, el que estaba más a la derecha que él lo denunció por colusión con los Estados Unidos y Europa Occidental. Pero el Surkov es una de las cabezas que escucha Putin, fue su consejero personal, su primer y más cercano consejero personal, aunque ahora no tiene ese puesto. Sí. Entonces sí, creo que lamentablemente vamos a, digamos que posiblemente el acceso de Trump al poder signifique la posibilidad de un nuevo pacto de Múnich. Para los oyentes, y les recuerdo que Múnich significa 1938, cuando las potencias occidentales le reconocieron a Hitler la posibilidad y el derecho a conquistar, a ocupar los Sudetes, con la excusa de que ahí vivían alemanes. Una semana después Hitler ocupó los Sudetes, un mes después ocupó toda Checoslovaquia y 6 meses después ocupó toda Polonia, o una mitad de la Polonia, la otra mitad la tenía la Unión Soviética, con lo cual fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ayer Zelensky... Es posible. No te escucho, Mayra. Ayer Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo que su país quedaba muy debilitado si le quitaba el apoyo a Estados Unidos, que es lo que muchos dicen que ya empezaron a hacer los republicanos ahora, y que cuando llegue Trump va a ser menor todavía el apoyo, o casi nulo. Es así. Hace 2 días el profesor Oliver Schmidt, que es un reconocido especialista francés en relaciones internacionales y cuestiones de defensa, dijo abiertamente que hay que levantar el presupuesto militar actual de Europa Occidental del 2% al 4%, porque Estados Unidos se retira de Europa, y si a Estados Unidos, a Trump no le interesa Europa, menos aún le va a interesar Ucrania, y planteó que dentro de 5 años el conflicto militar es entre la OTAN sin Estados Unidos y Rusia. Por lo que, como sabes, porque salió en todos los diarios, los países escandinavos desde hace una semana están difundiendo folletos a toda la población sobre qué medidas tomar personales para la próxima guerra, qué pastillas de potasio contra la contaminación nuclear, agua potable, etcétera, etcétera. Hay un clima de preguerra avanzada y efectivamente los suecos también han dicho que el lapso sería entre 4 y 5 años antes del comienzo de la guerra. Es una situación muy extraña, ¿no? Porque pocas veces las guerras son anunciadas. Claudio, a este marco que usted recién describía... Habla un poco más fuerte porque realmente no te escucho casi. ¿Ahí me escucha, Claudio? Más o menos, dale. A este Pégate marco que usted describía recién, ¿cómo analiza el factor Corea del Norte? Hay un tango que dice: es un mixto jaulero con berretín de zorzal. Eso es lo que pienso de Corea del Norte. Está tratando de escapar un poquitito a los chinos, de recibir un poquito de ayuda económica de Rusia,
y como es un régimen totalmente autocrático, no le cuesta absolutamente nada mandar 10.000 o 20.000 hombres a la muerte. Sí. Y volviendo al tema de lo que puede pasar, ¿no? Si llega Trump. Algunos analistas interpretan que lo que está haciendo Biden ahora de tratar de, autorizar el tema de los misiles y tratar de apoyar en este último tramo de su gobierno a Ucrania es como para darle a Ucrania una mejor posición en el caso de que pueda también tomar algún terreno más, darle una mejor posición para negociar una vez que llegue Trump al gobierno y que eso pueda terminar en un mayor poderío. No tiene cuenta de la realidad, Mayra, porque los rusos tuvieron tiempo, y lo hicieron, de alejar a más de 300 kilómetros, que es el alcance de los misiles norteamericanos, los tanks, las bases militares más importantes, los aeródromos, los aviones de caza y los bombardeos, y dejaron muy poco material, muy pocas bases dentro del radio de los 300 kilómetros. Es un partido de ajedrez. En el ajedrez, cuando mueves una pieza, tenés que estar pensando cuáles son los 2 o 3 próximos pasos del adversario. Si los occidentales hubiesen hecho esto que hicieron ahora a los 15 días de iniciada la invasión, cuando Ucrania solita, sin ayuda, frenó al ejército ruso y le impidió tomar Kiev, entonces los resultados hubiesen sido diferentes, quizás. En todo caso, creo que ahora ya es tarde. Y Biden, es un señor que no, como el resto de la dirigencia occidental, hay un desprecio por los que saben. Hay una coincidencia, un consenso entre todos los especialistas de la política y de la historia rusa. Me refiero a la gente que académicamente estudia, que conoce el ruso, que conoce el país, que lee, etcétera, que vienen diciendo lo que yo les estoy diciendo ahora desde el primer día y desde antes de la invasión, desde Crimea, desde el 2014. Es más, desde el 2000, cuando Putin anunció en su manifiesto El Milenario que Rusia iba a ser la potencia hegemónica del siglo XXI, los dirigentes políticos no escuchan, están pensando en qué porcentaje le dan de apoyo, en las legiones del más allá del cielo, qué sé yo, pero no escuchan a los consejeros que podrían ser consejeros y que no lo son. Es muy raro que un dirigente político, por lo menos estoy hablando de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, se apoye en los universitarios que saben. Les hablo de esos países porque los conozco, porque he vivido 40 años en Francia, porque he sido profesor en Estados Unidos y en Inglaterra, y conozco a mis colegas y sé lo que está pasando. Sí, estamos hablando con Claudio Ingerflom, es especialista en historia política y social de Rusia, por eso te aprovecho para llevarte a tu ámbito de influencia y preguntarte por este conflicto, cómo lo ves en el pueblo ruso, porque es un pueblo que está de acuerdo con sostener esta guerra en base a lo que es su historia. ¿Cómo lo ves? Mira, yo no me animaría a hablar del pueblo ruso como si fuese una sola persona. Hay muchos rusos que están en contra, pero también es cierto, y a lo mejor son mayoría o no lo sabemos, porque los sondarios se dicen en español, los polls, las encuestas, gracias. Las encuestas que se hacen son muy... No se puede tener confianza. Imagínate en un país donde reina el terror, que te llamen por teléfono de incógnito y te digan somos de tal institución privada, queremos saber qué pensás de la guerra. No respondés, o respondés estoy de acuerdo, qué sé yo. Entonces no sabemos lo que realmente piensa la población. Lo que sí sabemos es que hay una muy fuerte tradición nacionalista
y una muy fuerte nostalgia de lo que significaba Rusia en el mundo. Entonces, hay una gran parte de la población, y hablo también del mundo académico, de las clases medias superiores, que se estiman auténticos herederos del imperio. Y entonces, como decía uno de los dirigentes más importantes rusos el año pasado, si Rusia no puede ser una potencia, que desaparezca el mundo no me importa, porque o Rusia o desaparece o es una potencia, no hay otra salida. Bien, bien, Claudio, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Gracias a ustedes por haberme llamado y bueno, y espero que esto sirva un poco para tomar más conciencia de lo que se nos está por venir. Gracias, muy interesante la charla. Estábamos hablando con el investigador y especialista en historia política y social rusa, Claudio Ingerflom. Mayra García y Gonzalo del Monte hacen Velocidad Argentina. Velocidad Argentina.